Este sábado en Ecoprácticas, el embajador de Holanda nos explica la transición energética de ese país. Un grupo de artistas colombianos revelan daños producidos por megaminería. Conoce el programa de protección de la cotorra margariteña. Y como siempre, te tenemos varias propuestas de protección ambiental para mejorar nuestro país y al planeta. Ecoprácticas, sábado, 9:30 de la mañana, por Globovisión. Seguimos con Soluciones. Octubre es el mes rosa y justamente porque hoy 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y para ello hemos invitado a nuestro estudio a dos especialistas para conversar sobre esta enfermedad. Los doctores Humberto Meléndez, cirujano mastólogo, y también el doctor Ricardo López Pérez, cirujano oncólogo. Bienvenidos ambos, gracias por haber atendido nuestra invitación. Acompañarnos el día de hoy acá en Soluciones vienen desde el estado Carabobo, sí. Así que tuvieron que madrugar hoy para poder llegar acá a Caracas y acompañarnos bien temprano. Doctores, yo quisiera iniciar justamente esta conversación con ustedes consultándoles sobre qué es el cáncer de mama, definir qué es esta enfermedad que todavía sigue siendo la primera causa de muerte en mujeres, no solo en Venezuela, en el mundo entero. Comenzamos como ustedes quieran. Ok, el cáncer de mama es una enfermedad que ocurre por la alteración de un grupo de células en el tejido glandular mamario, bien sea que sea a nivel de los lóbulos o de los ductos o de la combinación de ambas áreas, ¿no? Y a partir de ese momento que se convierte con una sola célula y luego la multiplicación de ellas en un cáncer, esta pequeña alteración, a partir de ese momento es cuando nosotros jugamos un papel importante, porque la lucha realmente para nosotros es tratar de descubrir esta enfermedad en la etapa más inicial, que es cuando, por ejemplo, se ha formado el carcinoma y está in situ, no ha infiltrado el resto del tejido mamario. Pero lamentablemente pues muchas veces no sucede así y ya lo conseguimos en etapa infiltrante. Pero realmente es eso, es la alteración de un grupo de células del tejido glandular mamario. ¿Dónde se origina exactamente? ¿En qué parte de la mama se puede originar el cáncer? Fíjate bien, como lo estaba diciendo el doctor Meléndez, la estructura de la glándula mamaria normalmente es como una tubería, para decirlo en lenguaje sencillo. En ella hay estructuras que son lobulares, son como redonditas, y hay estructuras que se comunican con esos lobulitos, que son unos tubitos, que son los ductos. Existe la posibilidad de que esa alteración de las células que pierden en un momento su condición natural y en algún momento se hacen lo que llamamos atípicas, es decir, que se diferencia de esa célula normal y se hace patológica, que se convierte en un cáncer, puede ser tanto a nivel de los ductos como a nivel de los lóbulos. Y existe una denominación particular que es lo que se llama la unidad ducto-lobular, es decir, donde se junta el lobulito y el tubo. Básicamente eso es lo que ocurre a nivel de la glándula mamaria. ¿Cuáles son los primeros síntomas, las primeras señales? Bien decía el doctor que pues lamentablemente siempre se hacen diagnósticos tardíos, diagnósticos cuando ya esas células pues abarcan más de la mama, cuando ya se puede palpar y ya es una etapa, digamos, bastante, el diagnóstico es más complicado. Pero ¿cuáles podrían ser esas primeras señales, esos primeros síntomas que ayudarían justamente a prevenirlo, a que pues no sea tan alta esta cifra de mortalidad en mujeres? Fíjate bien, cuando comienza a formarse el cáncer, que está en etapa subclínica, que llamamos nosotros los médicos, a veces no hay síntomas y por eso es que es lo importante de venir a consulta con una cierta periodicidad, por lo menos una vez al año, con el mastólogo, para hacer los estudios pertinentes y siempre poder estar consiguiendo lesiones a muy pequeño tamaño en una etapa inicial.
Una vez que ya el cáncer empieza a dar síntomas, ya por lo general tiene instalado en la mama entre 1 y 2 años, cuando conseguimos cosas como por ejemplo un nódulo, una masa que se hace palpable en el tejido glandular mamario. También podemos observarlo a través de una secreción por el pezón, que por lo general son de color vino, sanguinolentas. ¿Esa secreción, por ejemplo, doctor, ya aparece en qué etapa? Es que depende de dónde esté situado el Ok. cáncer, ¿no? Si está en una región ductal y muy cercana al complejo areola-pezón, se va a manifestar a través de una secreción sanguinolenta. Pero también puede haber un aumento de volumen general en la mama, o tal vez lo vamos a observar a través de una simetría mamaria, que es la diferencia del tamaño entre las dos mamas. Normalmente todas las mamas son asimétricas, pero su diferencia es pequeña, no es notable. Y lo podemos ver cuando comienza a crecer un área con aumento de volumen que hace una diferencia entre el tamaño de una mama y la otra, o a través del enrojecimiento de la piel o la sensación de peso en una mama mayor que la otra. En esa etapa subclínica, ni siquiera con el autoexamen que se puede hacer la mujer, ¿hay manera de detectarlo? Mira, Humberto acaba de decir una serie de cosas que son importantes. Yo quisiera complementar diciendo que no existe un paso a paso. Es decir, es probable que una paciente pueda en algún momento tener un tumor muy grande y que nunca tenga una secreción sanguinolenta a través del pezón. Por ejemplo, es decir, que no hay una regla en la forma como se manifiesta la diferente sintomatología posible. Hay asimetrías, hay zonas de depresión, puede haber secreción sanguinolenta a través del pezón, puede la paciente palparse una masa. Sencillamente lo podemos diagnosticar como una microcalcificación agrupada con ciertas características que la hacen sospechosa. Pero como tú acabas de preguntar, definitivamente las lesiones subclínicas son aquellas que no se palpan. Y yo particularmente quisiera hacer énfasis en eso, porque lastimosamente muchas veces llegan a consulta las pacientes que dicen, pero es que yo no vengo porque no me siento nada. Y es importante enfatizar, destacar que, señora, usted que nos está viendo, amigo, usted que nos está viendo, que tiene una hermana, una mamá, una prima, la esposa, un familiar, quien sea, se conviertan en entes multiplicadores de la información. No es necesario esperar tener síntomas, porque muchas veces no duele. Cuando se palpan, yo siempre les digo a las personas, nosotros que tenemos las manos entrenadas, que estamos tocando pacientes a diario, usualmente queremos diagnosticar la lesión no cuando se toca, sino cuando la vemos en un estudio imagenológico, en una mamografía, por ejemplo, ¿verdad? Mucho antes de que se toque, porque normalmente cuando se toca ya no está empezando, tiene cierto tiempo instalado. Si nosotros que tocamos con las manos entrenadas lesiones quizás un poco pequeñas, ¿qué queda para un paciente que no tiene las manos entrenadas? En ese sentido, el tócate funciona, a mi juicio, para que la mujer conozca su anatomía, para que conozca sus mamas, pero no puede estar por encima el autoexamen de una valoración periódica y de la realización de estudios de imágenes de buena calidad que permitan hacer diagnósticos precoces. Y justamente pues ya esa eficacia o esa campaña que se había hecho justamente al autoexamen ha ido como disminuyendo en los últimos años. Hemos visto que pues cada vez son más los especialistas que dicen, hey, hay que ir a un control médico más allá del autoexamen que te puedes hacer en casa. Es así. ¿No? Ahora bien, doctor, ¿cuáles son esos avances que hemos tenido justamente para el diagnóstico del cáncer de mama? Bueno, casi siempre hemos ido observando a través de, por ejemplo, de nuestro ejercicio, que ha mejorado mucho todo lo que es la parte técnica en cuanto a las imágenes, hablando, por ejemplo, de mamografía o de tomosíntesis o de la resonancia magnética para mama o de los equipos de ultrasonido para las ecografías mamarias. En realidad, cuando nosotros decimos tócate, es como lo dice el doctor, es para conocer la estructura anatómica de cada quien, que es bien diferente. Tenemos muchos tipos de mamas, tanto en su parte externa, ¿okay? Y también tenemos
condiciones diferentes que vienen por la parte personal o por la parte familiar o por la parte hereditaria o el modo de vida. Entonces, lo que hacen estos nuevos estudios, por ejemplo, a nivel radiológico, es que nos han traído la posibilidad de detectar lesiones que no son palpables desde 3 milímetros a 5 milímetros de diámetro, y es por eso lo que dice el doctor es bien importante. Lo de tócate es para que tú conozcas la estructura de tu mama, pero aunque tú no te toques nada en la mama, debes asistir anualmente a tu consulta porque pueden aparecer lesiones que tú no lo sabes y que probablemente, inclusive, aún haciéndote el estudio y que la encontremos en ese momento, tampoco diciéndote que la tienes y la ves en el estudio, tampoco lo puedes percibir porque está a un grado de profundidad tal vez o tiene un tamaño que se hace imposible palparlo. Normalmente cuando nosotros palpamos una lesión en la mama, estamos hablando de que ya tiene un poquito más de un año, año y medio gestándose dentro de la mama. Y a veces la palpamos porque está en un sitio muy superficial, muy cercana a la piel. Y cuando esta lesión está más profunda hacia los músculos pectorales, es más difícil palparla. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos avances en las imágenes nos ayudan, que eso no lo había hace 20 años atrás, el poder detectar lesiones a tan pequeño tamaño. ¿A partir de qué edad debe hacerse ese control anual en cuanto a una mamografía o una ecografía mamaria? Fíjate, eso es variable. En diferentes partes del mundo se han manejado cifras, por ejemplo, en mamografía. La primera mamografía en algún momento se decía que a los 40 años, otros grupos dicen a los 38, otros a los 35. Hay quienes recomiendan el examen en las mamas con ecografía, por ejemplo, desde que la mujer se desarrolla, por ejemplo. Hay algunos que dicen a los 20 años. ¿Sabe? Entonces, eso es variable. Sin embargo, nosotros nos manejamos con edades que están cerca de los 35, 38 años, como para hacer la mamografía base, que es la primera mamografía que se hace a la mujer y que le servirá de control para el resto de su vida, porque se supone que tú debes hacer estudios comparativos. Es decir, el control de este año lo comparan con el estudio del año pasado y así sucesivamente. Entonces, esa mamografía base, como dije anteriormente, varía de acuerdo a los diferentes países en qué momento se hace la primera. Sin embargo, hay factores que en algún momento pudiesen hacer que esos estudios se hagan un poco antes. O sea, ecos pueden ser más jóvenes, siendo la mujer más joven, y mamografía, la primera en Venezuela, digamos, se recomienda a partir de los 35 años. 35, 38 años. Sin embargo, vamos a hacer la primera pausa, doctor, y en la próxima parte seguiremos conversando más sobre este tema. Cáncer de mama es un día para la educación y para la prevención. Hoy, 19 de octubre, a propósito de conmemorarse el Día contra el Cáncer de Mama. Hacemos la pausa y ya regresamos. Usted está viendo Soluciones. Con Seda Queen, tan real como tú. Te invita a ver Mujeres en Todo. La solución ideal para blindar y proteger tu cabello. Nueva cera fría plastificante y alisante Insoy con aceite de argán e hidrolizado de lino. Alisa e hidrata tu cabello y vienen 2 presentaciones y hay una especial para ti. Búscala en los mejores distribuidores de Venezuela y Panamá. Insoy, creado para la mujer latina de hoy. Hola, suegro. Papá, nos vamos a ver el juego. Afuera. Pero llegan temprano. Papá, vamos a salir a cenar. Tarde. Mi amor, mira el detallito que te traje. Me la traes temprano. Hola, suegro. Papá, vamos a ver una película. ¿En tu casa? Es el cuadrito sin letra. No se comparte. Oh, suegrito. Aquí. Nadie quiere perderse nuestro sabor. Savoy con sabor venezolano. Ven a conocer lo último en tecnología Samsung. Disfruta de cerca nuestra gama de productos de línea blanca. Y la nueva tecnología Digital Inverter, más eficiente y con 10 años de garantía. Qué bueno es probar